decía que esta es la segunda de cuatro novelas que Galdós dedicó a la recuperación de lo mejor de la tradición española, de la tradición religiosa, como forma, y lo ha señalado muy bien cuando ha señalado que este es un periodo de búsqueda de un sentido moral, espiritual. Entonces es la novela como laboratorio, una novela como ensayo, ¿verdad?, con un profundo conocimiento histórico que tenía Galdós frente a lo que se ha dicho, y aquí va experimentando aproximaciones y desmontando formas de falso espiritualismo. La primera es, como decimos, Ángel Guerra, la relación de Ángel con Leré, y el nombre mismo de Ángel Guerra es un nombre dual, ¿no? Esta es la aproximación a este cruce entre la religiosidad y el quijotismo cervantino, ¿verdad? La segunda parte, como ha señalado, en la cual también se fijó Buñuel, que es viridiana, como muy bien ha señalado, que está basada en Alma, donde en Nazarín, como en la novela cervantina, que pasa de ser protagonista a ser un personaje que ya es leído por los lectores de la primera parte y se incorpora a un proyecto social de carácter benéfico al margen también de la Iglesia, ¿no? Y la cuarta es Misericordia. Y digo que hay que leerlas por orden para entenderlas, porque Misericordia es una novela maravillosa, que después fue excelentemente leída por esta generación, por la generación del 27, el propio Buñuel, pero María Zambrano, en el artículo que escribió para Hora de España, que habéis estado exponiendo, y que luego Alfredo Mañas adaptó al teatro en los años 70. Y esas lecturas también, ¿no? Entonces, lo interesante de Misericordia es que después de haber hecho estos ensayos de recuperación de un modelo de espiritualidad, como digo, no ritualista y sobre todo no teocrática, Galdós apuesta por un modelo de espiritualidad que recupera para la sociedad la misericordia como virtud civil. Y ese es el personaje de Benigna, ¿verdad? Bueno, esto he dicho así en dos palabras. No obstante, Galdós, que era diputado del partido sagastino y que luego evolucionará hacia la coalición republicano-socialista, se va a dar cuenta que ni eso siquiera es suficiente. Y después de eso escribe La España de hoy, en 1901, estrena Electra y sobre todo publica Casandra, la novela de 1905, y la adaptación teatral de 1910, donde las posiciones son mucho más radicales. Al final de Casandra, la adaptación teatral, el personaje de Casandra mata a doña Juana, que es la representante, digamos, la que personifica el saber, la religiosidad teocrática y absolutista, al grito de he matado a la hidra, ¿no? He matado a la hidra, y así termina, ¿no? De todas maneras, con esto este final de Buñuel es poco galdosiano, digamos, porque Galdós termina con este Nazarín frente a la figura de Cristo que le perdona. Has hecho una locura, pero tu intención ha sido tan positiva que mereces el perdón. Que en el fondo es muy cervantino, es radicalmente cervantino, ¿no? Porque Cervantes también, que deja morir a Don Quijote en la cama, si el Quijote hubiera sido escrito por Shakespeare, Don Quijote hubiera sido alanceado por el caballero de la blanca figura en las playas de Barcelona y hubiera sido una tragedia, pero en Cervantes es una tragicomedia, ¿no? Porque, claro,
alguien que sostiene que la virtud es superior a la sangre, ¿no?, y que el comportamiento es superior a la herencia, pues merece ser salvado, ¿no? Entonces, claro, lo que sucede con Don Quijote es que es un personaje anacrónico, porque quiere ejercer de caballero andante cuando ya no es el tiempo de los caballeros andantes. Quiere ejercer la virtud y eso le lleva a ser un personaje violento, porque corta orejas y tal, luego viene el bálsamo de Fierabras y tal, ¿no? Y aquí a Nazarín le pasa lo mismo, es en cierta manera, o sea, el espíritu es el espíritu evangélico, pero es en tiempos en que existe la administración, existe la policía y existe una forma de organización, ¿no?, que se muestra en Beatriz, que se va con su chico, ¿no? Y en Alma, que es en Viridiana, ¿no?, pues este proyecto de Alma pues es combatido por la ciencia, por la administración y por la Iglesia, ¿no? La adaptación que hizo Zacarías Gómez Urquiza, financiada por Alto Laguirre, para quien también trabajó Buñuel en Hacia el cielo. ¿Cómo ayer lo dijiste, Juan Pablo? Subida al cielo, dirigida por Buñuel, financiada por Alto Laguirre, ¿no? Pues en la adaptación que hace Alto Laguirre, mientras que en la novela Benigna perdona a Casandra, que es la nueva administradora, a Casandra no, a Juliana, que es Juliano el apóstata, ¿no? Hay el perdón de quien tiene el sentido moral y quien tiene que organizar las finanzas de la casa, hay ese perdón. En la adaptación de Alto Laguirre es un alegato contra la ingratitud. Cuando don Francisco Ponte, que representa la España calderoniana, intenta mediar, ya no hay espacio para ese tipo de honor calderoniano. Y Benigna, no con Almudena, porque en la versión mexicana es Yuco, que es un personaje de rasgos indígenas, se van a la Casa de Misericordia. Entonces hay una cantidad de claves ahí en Galdós que Buñuel supo leer fantásticamente, y lo supo leer Cernuda, y lo supo leer Masau. La generación del 27 es la que mejor leyó a Galdós y a Unamuno. Y ahí yo creo, y entonces esto que ha señalado de la continuidad del realismo con el surrealismo, oírte eso ha valido una mañana entera. No, porque te quiero decir que son esquemas de pensamiento que muestran que, por ejemplo, la generación de Ortega no supo leer novelas y no supo entender el realismo, porque cuando escribe que el realismo es dar brochazos y tal, es no entender nada. Y en cambio esta generación sí entendió que el realismo era eficacia más sentido. Aquí hay sentido, pero no hay eficacia. Y en Galdós lo que plantea es eficacia más sentido. Y eso es el realismo del 68. Y en ese sentido, Buñuel es genial, claro. Bueno, por ahí iría mi lectura. Si me permitís un momentito solo. Y muchísimas gracias, he hecho una lectura fantástica. De José Luis, que yo comparto y que se ha acrecentado el contacto con él en el regalo de estos últimos años. Y como él, convengo en que de las muchas dimensiones extraordinarias que en tan poco tiempo María Ángeles nos ha ofrecido, tomé nota especialmente de una, y es esa conexión que me ha parecido genial y además absolutamente oportuna entre el naturalismo galdosiano, que lo excede, y ese surrealismo buñueliano, porque recordaba yo, y cuando tomaba nota de ella, digo, caramba, estamos en primer lugar en la dimensión reflexiva, que es la que da dignidad a lo humano, la capacidad de reflexionar. Y esa capacidad de reflexionar es vista desde Stendhal ya de la novela como un espejo a lo largo del camino. Pero aquí se nos ha transformado el espejo realista stendhaliano que pasa por Galdós en el espejo del Callejón de los Gatos de
de Valle Inclán y de Luces de Bohemia, que ella invocaba cuando decía son los espejos deformantes, ¿verdad? Son los espejos del Callejón del Gato, de Luces de Bohemia. Entonces, pero es siempre el espejo. La capacidad reflexiva, la capacidad de ver la realidad humana reflejada en un espejo que se ha ido haciendo cada vez más complejo y cada vez más deformante. Me parece realmente una genialidad esa reflexión y esa conexión. Por cierto, querría añadir que me habéis hecho ver también hasta qué punto una de las personas más extraordinarias de la generación del 27, yo prefiero hablar de un campo cultural más amplio, Francisco Ayala, pasa de sus dos primeras novelas juveniles, escritas antes de los 20 años, Historia de un amanecer y Tragicomedia de un hombre sin espíritu, obras de impronta galdosiana, cómo pasa Ayala a las obras más vanguardistas, al Boxeador y un ángel y a Cazador en el alba. También esa transición se ha producido dentro de uno de los más extraordinarios representantes de esa generación, ¿no? y que representa algo más que la narrativa, esa dimensión del pensamiento, ensayística, jurídica, sociológica, que representa siempre Francisco Ayala. Pero me ha parecido una conexión genial. Bueno, si continuamos con el aspecto de realismo y de surrealismo, no hay que olvidar que desde el punto de vista cinematográfico el mismo Buñuel tuvo una relación muy cercana con el documental, más aún, además del propio realismo, con el documental. En La Edad de Oro hay unas partes iniciales que son, bueno, parece un documental prácticamente de vida salvaje, narrado con una cierta supuesta objetividad, donde se pretende hacer una analogía entre ese comportamiento animal y la sociedad humana, obviamente, pero también en documentales como Las Urdes y otros. De modo que lo real, incluso lo documental, de una manera muy directa, estuvo presente siempre en la vida, en la obra cinematográfica de Buñuel. También en París, durante su etapa exiliada, cuando hacía películas de propaganda en la Embajada Española para la República, utiliza también buena cantidad de material real, mezclado con otros fragmentos de cintas ligadas a los operadores soviéticos, etcétera, etcétera. De modo que siempre Buñuel, como tú muy bien has señalado, tiene esa dualidad. Por otro lado, el surrealismo trabaja como operación cultural con el objeto encontrado. Y ese objeto encontrado, que es muy real y es muy directo, Buñuel es capaz, como muy bien María Ángeles decía, de deformarlo y de transformarlo de una manera singular. De modo que es una constante en su obra en distintas etapas, ya que María Ángeles nos ha muy bien mostrado cada una de esas etapas de su periplo por el mundo, ¿no? Es una constante en su obra, también desde el punto de vista de los géneros, de las formas cinematográficas. Bueno, para terminar, lo primero agradecernos esta acogida de esa idea, porque bueno, es una idea desde la intuición, ¿no? de conectar estos tres puntos y de la certeza de que uno no iba a decir mucho nuevo de Buñuel, porque ya se ha dicho mucho. La última cosa que sí quería apuntar, muy brevemente, es cuando veo el final de la película y recurro a esta idea del espejo, ¿no? Que estamos todo el rato el espejo y el espejo deformado, y cómo él utiliza ese espejo deformado en un final que a mí me recuerda a otros finales de Buñuel, ¿no? Que son tan simbólicos y todos acaban de una forma como muy contundente, no dejan al espectador indiferente. Aquí lo hace pues con esos tambores y con esa transformación del personaje, que coloca la venda blanca, parece que nos recuerda a Jesucristo en la cruz, pero yo iría más allá, pensaría que la venda es la constatación de su cambio de mentalidad, ese cambio que sufre en la celda, ¿no? Cuando el otro personaje le dice, ¿tú has pensado que lo que nosotros hacemos no sirve para nada? Y es como una toma de conciencia, ¿no? En ese momento el personaje se transforma y llega a ese punto final en el que le va a dar la piña y él todo el tiempo en la película él ha rechazado lo material y sin embargo ahora piensa, no, dámela que no sé lo que viene a continuación. Con lo cual, Buñuel transforma ese final que comentaba antes y transforma el personaje, ¿no? Es como
acaba de una manera radicalmente distinta, transformada esa idea de, bueno, pues vamos a darlo todo, tal. El personaje dice, no, un momento que yo tengo que anclarme a la vida, tengo que seguir viviendo y la piña dámela, que yo me la llevo y no sé lo que va a ocurrir a continuación, ¿no? Con lo cual, de nuevo, el espejo deformado y ese final, que como todos los finales de Buñuel, da ese último punto, y no nos deja nunca indiferentes. Yo solo quería acabar con esta reflexión y muchísimas gracias. Sí, claro. Una opinión. Viene a colación, como lo dices tú, el punto final. El hombre ha estado pasando por una serie de sacrificios en los cuales no ha sabido sobrevivir. Y él es español, ¿no? El cura. ¿Qué quiere decir que es español? Bueno, seguramente es a lo mejor de Teruel o alrededores de Teruel, como Buñuel. Cuando le dan la piña, digamos, tuvo una especie de... Al principio la rechazó, pero luego la aceptó. Y cuando la aceptó, empezó a escuchar los tambores de Calanda. Y si le veis ahí en la figura definitiva, le entra una especie de enorme alegría, una transformación del personaje. En psicología, a eso se le llama heurístico de anclaje. ¿Qué es el heurístico de anclaje? Las personas que logran recuperar en su memoria algún momento en los que se sintieron felices en alguna circunstancia de su vida. Para los que son de Teruel, el ruido de los tambores les empodera, les da alegría, les saca inclusive de un trauma personal, que es lo que estaba pasando con él. Entonces, mi interpretación es que el heurístico de anclaje, es decir, recordar algo potentemente que te gustó o que te hizo feliz en la infancia o en la adolescencia, es un método de terapia psicológica. Bueno. Yo creo que quede constancia aquí, como se está grabando, de nuestro agradecimiento a Televisa, ¿verdad?, que nos ha hecho sufrir un poco también, pero al final nos ha entregado una piña y nos ha permitido ver esta película, así que quede constancia de nuestro agradecimiento, que aunque sea a las 5 de la mañana, nos ha enviado el enlace y nos ha permitido ver este regalo. Vi esta película hace 56 años por primera vez, al final en los años de la España del final del Vaticano II, que es cuando llega, cuando se la permite. Bueno, vamos a la clausura un poquito, 5 minutos.